El amor no ha olvidado a nadie. Cuando me fui de Hawái y empecé a cumplir con mi programa de charlas, me di cuenta de que debía admitir que no podía escribir y viajar al mismo tiempo. Los viajes encerraban demasiadas distracciones. Siempre había algo que hacer: los traslados, conocer gente, ir a comidas y cenas con los organizadores y lectores, preparar los eventos que duraban todo el día y después asistir a ellos, descansar lo suficiente para funcionar eficazmente, intentar mantener al día las comunicaciones. Era un ritmo frenético y exigente. También era una oportunidad de perdonar. Yo quería compartir el mensaje del curso y mis libros, pero más que ninguna otra cosa, el público deseaba nuevos libros, y yo ya me había comprometido a viajar sin tregua durante los 2 años siguientes. Quería hablar con mis profesores sobre esto y algunas otras lecciones de perdón importantes a las que tenía que enfrentarme. Por ejemplo, aunque pensaba que había perdonado mi relación con mis padres, a veces recordaba no haber sido tan buen hijo como me habría gustado. También tenía recuerdos de la época pasada en Maine que no eran agradables, así como de mis años de músico y de algunas personas con las que había trabajado. Después estaban mi traslado a California, los cambios en mi estilo de vida y el shock cultural que atravesaba, además de nuevas relaciones que explorar. A finales de 2009, cuando ya llevaba 2 años y 4 meses instalado en mi nuevo estado de adopción, me llegó por correo una carta de Hacienda. Justo cuando crees que ya tienes suficientes cosas que perdonar, se presenta Hacienda. Cuando Karen y yo empezamos a separarnos físicamente, ella comenzó a sacar dinero de las cuentas bancarias, de modo que pensé que yo debía hacer lo mismo. Teníamos 3 cuentas, una para pagos, otra para ahorros e, irónicamente, otra para separar el dinero de los impuestos. De modo que abrí otras 3 cuentas solo a mi nombre. Varios meses después me trasladé a California y abrí 3 nuevas cuentas bancarias. Ahora tenía 9. Parece que esto activó una bandera roja en Hacienda y decidieron inspeccionarme, y no solo en el ejercicio de 2007, sino también el de 2008. Decían que el dinero que había llevado a California eran ingresos brutos. No era así. Era dinero que había ganado y por el que ya había pagado impuestos. A ellos no pareció importarles y se inició un proceso que duró hasta 2012, en el que intenté demostrar que no les debía dinero. Fueron 2 años y medio muy difíciles y frustrantes, y una importante distracción de mi trabajo. Uno de los problemas es que cuando Hacienda te inspecciona, la carga de la prueba recae sobre ti. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. El hecho de que este planteamiento sea anticonstitucional no parece tener ninguna relevancia. Mis amigos ascendidos, al ver todo esto, pero sin creerlo, que es como funciona la verdadera percepción del Espíritu Santo, vinieron a verme una tarde en la que sabían que tenía tiempo libre. Arten. Bien, campeón, has estado muy ocupado. Sé que es frustrante para ti, porque la gente no puede ver la mayor parte de las cosas que haces. Solo quieren saber dónde está el maldito libro. Gary, dímelo a mí. Me sorprende un poco ver que algunos están tan dispuestos a juzgar. Pursa. Ofrece a la gente la oportunidad de proyectar y la aprovechará. Por supuesto, ellos no saben que están proyectando. Como otros de los que ya hemos hablado, piensan que tienen la razón. Arten. Sí, pero tu error no es no haber terminado todavía el libro, sino haber dicho que lo escribirías. Si no hubieran sabido de él, no se sentirían molestos por no poder adquirirlo. A partir de ahora,
Tal vez no deberías hablar de un nuevo libro hasta que lo hayas acabado. Entonces se sentirán agradablemente sorprendidos en lugar de estar ansiosos. Gary: sí, no volveré a cometer ese error. Ahora bien, si puedo dejar de viajar, seré capaz de escribir mucho más. Pursa: te hemos aconsejado que reduzcas tus viajes. Tal vez deberías escucharnos un poco más a menudo. De hecho, tal vez deberías escucharte a ti mismo un poco más, puesto que has expresado la intención de estar más en casa. En lugar de limitarte a decirlo, deberías hacerlo. Gary: lo sé, he tomado un bocado demasiado grande que no puedo masticar. Tengo que organizarme mejor y controlar mis ilusiones como el tiempo y lo demás. Artem: entonces hazlo, amigo mío. En cualquier caso, se ha producido una evolución excelente como producto de tus viajes, tus conferencias y tu práctica del perdón. Además de que tus talleres ayudan a mucha gente para el resto de su vida. Gary: ¿y en qué consiste esa evolución? Oh, ser alto, moreno y guapo. Artem: guárdate los cumplidos para Pursa. Consiste en que has superado la timidez. ¿Recuerdas la primera vez que saliste a hacer un taller? Gary: sí, tenía tanto miedo que pensaba que no podría hacerlo. Si no hubiera recordado al Espíritu Santo, no lo habría conseguido. Por supuesto, a partir de entonces, siempre pienso que debo unirme al Espíritu Santo antes de subir al escenario, y he aprendido a practicar el perdón con el público. En lugar de pensar que realmente están allí, lo que me pondría en el lado del efecto, visualizo que salen de mí. Yo soy la causa, y ellos no están allí. Son una proyección procedente del inconsciente, la gran parte de la mente que no se puede ver. Los indios americanos solían decir: contempla el gran misterio. Bien, el curso dice: contempla la gran proyección. Porque solo se trata de eso, de una gran proyección alucinante que hemos comprado. No existe. No hay universo de tiempo y espacio. Lo único que existe es la proyección del universo de tiempo y espacio. Si pienso de esta manera, puedo pasar por alto las imágenes que veo y ver la verdad del espíritu que está más allá del velo. Esta es la visión espiritual. También es el tercer paso del perdón. La visión espiritual solo muestra la verdad, de modo que no hay nada que temer. Me encanta lo que el curso dice sobre los milagros. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Es genial. Pursa: qué exhaustivo. Lo entiendes cada vez con mayor profundidad. Queremos hacer mucho hincapié en ese tercer paso, porque muy pocos lo practican y casi ningún maestro le da importancia. Sin embargo, sin él no se consigue el perdón. El perdón no es completo hasta que no piensas y ves en términos de totalidad, como hace el Espíritu Santo. De modo que el primer día estabas tan nervioso como un gatito, y hoy entras en los sitios como si fueras el dueño. Hablar frente a un grupo ya no te produce ninguna tensión, es como cepillarte los dientes. Y así es como debe ser. De hecho, nada debería producirte más tensión que lavarte los dientes. Felicidades por tu excelente progreso en esta área. Artem: ¿has sido capaz de cruzar una habitación y hablar a una mujer hermosa? Gary: estoy seguro de que podría hacerlo a estas alturas, pero ya no lo necesito. Artem: sí, después hablaremos de tu nueva relación. Pursa: revisemos tus antiguas relaciones. Has perdonado casi por completo tu relación con tus padres. Pensabas que eras un mal hijo porque no pudiste ayudarlos cuando te necesitaron,
y has aprendido desde entonces, a través de tus experiencias místicas personales, que ellos te perdonaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez sea que quien realmente tiene que perdonarte eres tú mismo. Volveremos a esto. Tu buena memoria, que a veces es una bendición porque te ayuda a recordar el curso, también puede ser una maldición. Te acuerdas de los malos momentos. Eso es lo que quiere el ego, porque hace que todo sea real. Gary. Sí, hace mucho tiempo oí que la actriz Ingrid Bergman había dicho que el secreto de la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Si tienes mala memoria, no recuerdas los malos tiempos y las cosas que te hizo la gente. Pursa. Sí, eso es cierto. Pero en tu caso, cuando surja un recuerdo del pasado que te haga sentir mal, deberías recordar lo que dice el curso sobre su finalidad. Es para perdonar, como cualquier otra cosa negativa. No importa si lo que está en tu mente es del pasado, del presente o del futuro. Todo es lo mismo porque todo es falso. Tener malos recuerdos es una forma de lo que el curso denomina divagaciones mentales. Recuerda que dice, eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Al ego le encantan esas divagaciones y los malos recuerdos son una manera genial de mantenerte atascado en la identificación corporal, porque los sentimientos que acompañan a los malos recuerdos te hacen pensar que todo fue verdad, lo cual significa que todo lo que recuerdas realmente ocurrió. Esto, a su vez, hace que todo sea real, pero el Espíritu Santo te dice que nada lo es. Gary, entonces, ¿cómo perdono el pasado? Pursa. Del mismo modo que perdonas lo que tienes ahora mismo delante de la cara. ¿Qué es un recuerdo sino una imagen en tu mente? ¿Y qué es lo que ves ahora mismo sino una imagen en tu mente? Cuando te atrapes a ti mismo condonando las falsas creaciones de tu mente, tienes que encargarte de ellas. Deja de pensar con el ego. Cambia al Espíritu Santo y no lo hagas real. Gary, correcto. A veces tengo recuerdos de cuando estuve en mi última banda, en la década de los 80, y también anteriores. Puedo remontarme hasta 1965. Hay muchos recuerdos buenos, pero otros son dolorosos. Aún me acuerdo de muchas de las cosas rudas, incluso obscenas, que me dijeron un par de miembros de la banda. Había un batería que era un verdadero cretino. Arten, acabas de hacerlo real. Gary, lo siento. Quiero decir que recuerdo a esta figura del sueño que era una imagen que proyecté desde mi propia mente inconsciente y que fue un chivo expiatorio de mi culpa por la separación original de Dios, que a veces parecía decirme cosas que se podrían considerar inapropiadas. Arten, extenso pero preciso. A propósito, nunca digas que lo sientes. Eso implica culpa. Gary, en cualquier caso, intenté ser bueno con ese tipo y lo defendí durante algún tiempo, pero siempre creaba problemas todo el tiempo y acabé odiándolo. En primavera padecía alergias graves, una fiebre del heno terrible. Eso me gustaba, disfrutaba con su sufrimiento, era como una venganza indirecta. Arten. ¿Y? Gary. Incluso hace poco he tenido recuerdos de algunas cosas que me dijo y de inmediato me he sentido activado. He perdonado muchas cosas, pero hay que estar alerta a los recuerdos molestos porque parecen surgir de la nada y se presentan en cualquier momento. Creo que no importa el contenido. El ego continuará lanzándote cosas que parecen venir de fuera, aunque en realidad lo hacen de dentro. Supongo que en último término todo es lo mismo porque nada de ello es verdad.
Pursa. Esta es la razón por la que la perseverancia es la cualidad más importante que puede tener un estudiante del curso. Cuando el curso dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, no lo dice por decir. Gary. Sí, supongo que cuando hace tantos años decidí que quería eliminar el conflicto de mi vida, no me daba cuenta de lo exigente que sería el proceso. Pursa. Sí, ten cuidado con lo que pides, pero en algún momento ibas a tener que pasar por el proceso de deshacimiento del ego, de modo que ¿por qué no hacerlo mejor antes que después? Cuanto más te tardas en hacerlo, más prolongas tu sufrimiento. Gary. Parece que sin importar de qué se trate, todo es lo mismo. Como trasladarse de una punta del país a otra, soportar aún más shock cultural, experimentar nuevas relaciones, la mayoría estupendas, pero algunas un tanto extrañas. Todo ello es una gran oportunidad de perdonar. Arten. Sí, pero recuerda, es el perdón de las pequeñas cosas de cada día lo que te llevará a la salvación. Al practicarlo con las cosas de cada día, por ejemplo, cuando no consigues lo que quieres, tu mente adquiere el hábito de perdonar. Entonces, cuando ocurre algo muy grande que necesitas redimir, tienes muchas más probabilidades de poder hacerlo, porque tu mente ha entrado en el perdón. No quiero decir que sea fácil perdonar esas cosas aparentemente grandes, pero la práctica lo facilita mucho, aunque te lleve algún tiempo. Ocasionalmente, pueden ayudarte el buen humor y el recuerdo de los buenos tiempos. Cuando pienses en el pasado, elige las ocasiones en las que alguien expresaba amor. Esto, a su vez, te hará sintonizar una actitud mental amorosa. Acuérdate de todas las veces que te has reído. La risa es del Espíritu Santo, siempre que no sea a costa de otra persona. La risa te ayuda a sentir y experimentar que no puedes tomarte este mundo en serio. Está demasiado loco. Merece risas, no lágrimas. Las lágrimas lo hacen real y te mantienen atascado aquí. Gary. ¿Pero qué hay de la gente que vive tragedias? No puedes esperar que se rían. Arten. No en este momento. En esos casos debes recordar el consejo de Ken. No te olvides de ser normal. Deja que vivan su duelo. Deja que tengan su experiencia. Al final serán capaces de perdonar la tragedia, cuando estén preparados. Entre tanto, tu trabajo es perdonar, y en lugar de ver a las personas como víctimas, piensa en ellas como lo que realmente son, perfecto espíritu. Pursa. Y hablando de buenos tiempos, cuéntanos una de las experiencias divertidas que has vivido durante tus viajes. Gary. De acuerdo. Iba a dar un taller en el estado de Washington, en un barrio de Seattle, y una chica guapa llamada Sherola tenía que llevarme en coche, al local donde se celebraba el taller. De modo que me recogió. Tenía muchas preguntas que plantearme, por lo que íbamos charlando. Shilora encontró la autopista en la que teníamos que entrar y durante un rato, tal vez media hora, seguimos viajando y charlando porque ella no paraba de preguntar. Entonces, para horror suyo, de repente cruzamos la frontera de Canadá. Íbamos en la dirección equivocada. Sí, estaba en la autopista correcta, pero había ido hacia el norte en lugar de hacia el sur. Ahora teníamos problemas y por más de un motivo. En primer lugar, aunque retomáramos la dirección adecuada, llegaríamos al menos una hora tarde al taller. En segundo lugar, podíamos ver el otro lado de la autopista y la línea de coches esperando para entrar en Estados Unidos. Podíamos tardar 3 horas en la cola.
En ese caso, llegaríamos 4 horas tarde al taller y tal vez convendría cancelarlo. En tercer lugar, y posiblemente lo más importante, tendríamos que explicar qué hacíamos en Canadá. Corría el año 2005, justo antes de que fuera necesario tener pasaporte para ir de Estados Unidos a Canadá. Antes se podía pasar con un certificado de nacimiento. Por supuesto, aquel día no teníamos los certificados de nacimiento con nosotros, solo los permisos de conducir. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Practicar el perdón, y eso fue lo que hicimos. Perdonamos toda la situación. No la hicimos real. Perdonamos y solicitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces Shilora vio una pequeña conexión entre las dos autopistas. La tomó y suplicó a la conductora de uno de los coches que estaba esperando en la cola en dirección sur que nos dejara incorporarnos a ella. La caravana era larguísima y aquella mujer llevaba mucho tiempo esperando. No podíamos culparla si no nos dejaba incorporarnos a la fila. Shilora juntó las manos en posición de oración y le pidió ayuda a la mujer. La conductora nos dejó entrar en la fila. En 10 minutos cruzamos la frontera. Creo que el guardia nos había visto entrar en Canadá y después dar la vuelta. El puesto fronterizo canadiense estaba un poco más lejos y no llegamos hasta él. Shilora tuvo la lucidez de decir la verdad y admitió que no se había dado cuenta de que iba en la dirección equivocada y que habíamos cruzado la frontera accidentalmente. El guardia pudo ver que era sincera y que su historia coincidía con lo que él había visto. Nos dejó entrar en Estados Unidos sin pedirnos siquiera el carné. No sé si serían tan tolerantes ahora. Parece que desde entonces Estados Unidos se ha puesto más estricto cada año. Ya sabes, dales la mano y se toman el brazo. Pero aquel día afortunado practicamos el perdón. Hicimos lo que nos sentíamos guiados a hacer y volvimos a Estados Unidos. Pensamos que llegaríamos entre 1 hora y 1 hora y media tarde. Como media hora después me entró la urgencia de ir al baño y encontramos un área de servicio. Paramos un momento y me dirigí al lavabo. Cuando intenté bajarme la cremallera, ésta se rompió. No me había ocurrido nunca algo así. De modo que iba por ahí con la bragueta abierta porque tenía la cremallera rota. Poco después llegamos al taller y los dos entramos juntos. Había un tipo amable entre el público, al que el organizador había pedido que cantara y tocara la guitarra para amenizar la espera. Estuvo tocando más tiempo del esperado y ayudó a mantener a la gente contenta hasta mi llegada. Entonces subí al escenario y dije: siento que Shilora y yo hayamos llegado tarde, y el hecho de que tenga la bragueta abierta no tiene absolutamente nada que ver con nuestra tardanza. Pursa: buena historia, e hizo reír a la gente. Gary: sí, pero a veces no tengo ganas de hacer chistes y de reírme, como con el tema de Hacienda. Me esfuerzo al máximo por perdonar eso, pero es un verdadero grano en el culo. Por más información que les des, siempre quieren más. Nunca se acaba. Pursa: atraviesas lo que yo denominé un fuego lento. Durante la primera serie de visitas para describir lo que pasé con el alumno que dañó mi carrera docente en mi última vida. Un fuego lento siempre es una de las mayores lecciones de perdón. Vas a tener que ser muy fuerte para superar este. Lo bueno es que estás siendo práctico a nivel de la forma. Has pedido guía. Eso te llevó a alguien que te recomendó a una buena contador pública certificada y estás dejando que ella te ayude. Ella sabe que Hacienda no puede intimidarte, aunque intentarán hacerlo. Intentarán que pagues dinero que no les debes. Ellos no siempre se adhieren a la ley y a veces ni siquiera siguen las propias directrices de la agencia tributaria. Su objetivo es sacarte dinero.
y mucha gente se siente tan intimidada que paga aunque no les corresponda hacerlo. Hacienda sabe que la mayor parte de la gente no lo llevará ante un tribunal. La mayoría prefiere pagar, si puede, y acabar con ello. No saben que cuando la agencia tributaria va a juicio, pierde el 80% de los casos. Eso se debe a que no cumple la ley. Durante el proceso de inspección, la carga de la prueba recae sobre ti, lo cual no es correcto. Mas así son las cosas, pero si vas a los tribunales, la carga de la prueba recae sobre ella. Tiene que probar su caso y la mayoría de las veces no puede. Tienen la esperanza de que no te gastes el dinero en contratar a un abogado especializado en derecho fiscal. Saben que incluso si ganas, puedes acabar pagando al abogado tanto como le habrías pagado a ellos. Es evidente que el sistema está amañado a su favor. No vamos a entrar en el asunto de que Hacienda fue creada poco después de que cambiaran al sistema de la Reserva Federal, ni en que la Reserva Federal es una institución privada, no una institución gubernamental, y que no responde ante nadie. Eso está más allá del ámbito de este diálogo, pero están pasando muchas cosas detrás del escenario de las que la mayoría de la gente no se da cuenta. Aquí no tienes una democracia. Las personas son marionetas y actúan como tales. Tú, sin embargo, puedes tener una mente libre, aunque no tengas un país libre. Gary, muy bien. Sigamos hablando de lecciones de perdón. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo? Hace algún tiempo me ofrecieron un proceso de pensamiento con respecto al tema, pero la gente sigue preguntándomelo. Arten, porque no practican el proceso de pensamiento. Pero es una pregunta importante para todos. Te hemos comentado que no digas que lo sientes. La gente debería ser consciente de sus palabras. Si dices que lo sientes, corrígete mentalmente. No tienes que decirlo en voz alta. Lo que piensas es aún más poderoso que lo que dices, porque el pensamiento siempre viene primero, aunque no lo expreses con palabras. De modo que piensa esto en tu mente, porque así es como el Espíritu Santo te corrige. Soy inocente y no ha ocurrido nada. El Espíritu Santo sabe lo que soy. Estoy despertando en Dios. Si piensas de esta manera, es inevitable que tu mente inconsciente reciba curación del Espíritu Santo. Pursa. La gente tiene que recordar que los sucesos del sueño parecen suceder, pero no son reales. Anoche soñaste de forma absolutamente real para ti. Solo al despertar te diste cuenta de que no lo era. De la misma manera que todo el mundo tiene dos tipos de interpretación, la del ego y la del Espíritu Santo, también tú las tienes. La mayoría elige la versión del ego, porque ignora que hay un camino mejor. Pero cuando conoces ese camino, tienes que recorrerlo entero. J no se conformó con exponer el ego o describir el problema. Cualquiera puede hacer eso sin ofrecer una vía de salida, una solución. No te muestran el camino a casa. Se quedan atascados en el análisis del problema y con ello le dan realidad. Gary. Sí, y eso es lo que el mundo hace con todo. Lo estudiamos y analizamos todo y pensamos que las personas más eruditas son aquellas cuya investigación es más analítica. Los científicos y físicos analizan, como los médicos, ingenieros y psicoanalistas. Y lo único que ellos hacen es testificar la realidad de la ilusión. Por lo tanto, el tipo de perdón en el que piensan, si es que piensan en perdonar, es el que hace que el pecado sea real. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real, de acuerdo con lo que J dice en el texto. Por esta razón,
No queremos analizar lo que perdonamos, no queremos insistir en ello, simplemente nos damos cuenta de ello, lo pasamos por alto y lo reemplazamos por la verdad. J no se detuvo en el análisis paralizante, llegó hasta el final del proceso. Reemplazó por completo el sistema de pensamiento del ego por el del Espíritu Santo y enseñó a que tener visión espiritual es pensar fuera de los marcos establecidos, fuera del sistema. Al mirar más allá del velo, una realidad que está fuera del sueño y a la que puedes despertar, es posible cambiar tu identidad. Ya no eres un cuerpo, sino algo totalmente ilimitado, inmutable y eterno. Pursa. Muy bien, porque si enseñas el tipo de perdón que vuelve real al pecado, no estás enseñando un curso de milagros. ¿Cuántos maestros del curso conoces, cuántos maestros del curso conoces, incluyendo a los famosos que salen por televisión, que aunque hablan del perdón, nunca llegan a lo que es el verdadero perdón? Por eso salen por televisión, porque no van hasta el final de esto. Siguen haciéndolo real, están seguros. Tú no sales por televisión porque sí vas hasta el final. No lo haces real, no estás seguro. Dices la verdad y por eso eres demasiado radical para la muchedumbre acostumbrada a la espiritualidad popular. Sigue ahí. Alguien tiene que hacerlo. En cuanto a los demás, podrían llamarse maestros de un curso de milagro cuando tengan las agallas de salir por televisión y decir lo que el curso en realidad dice, que el mundo no existe, que perdonamos a la gente no porque haya hecho algo, sino porque no ha hecho nada, puesto que no existe, y que la mente inconsciente no sanará hasta que se entienda la diferencia que hay entre la realidad y el sueño, y solo se sea leal a uno de ellos en la mente. Y tú, querido hermano, debes pensar más allá del velo y enseñar a otros a hacer lo mismo. No basta con describir el error, debes tener algo para reemplazarlo. A la gente se le tiene que explicar que nunca tendrá visión espiritual con los ojos del cuerpo, solo mediante su manera de pensar. Como enseña el curso, los ojos del cuerpo ven únicamente formas, no pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados, y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. La mente debe ser entrenada sin tregua para que elija aquello que no puede ser visto, pero que puede ser reconocido y experimentado como la verdad. Gary. De modo que en cierto sentido, el propósito del 500.000 de palabras del curso es que experimentemos lo que está más allá de las palabras. Arten. Excelente. Y no olvides que si no existe el mundo, entonces no había un mundo aquí antes de que tú vinieras y no habrá un mundo que dejes atrás cuando te vayas. Nunca existió. Tampoco existes tú como ser separado. Lo que realmente eres y lo que siempre serás es perfecto espíritu, en perfecta unicidad con tu Creador. Recuerda siempre esto. El ego niega la verdad. El Espíritu Santo niega el ego. Mía es la elección de la santidad. El curso es una disciplina en la que renuncias al ego. Te pillas a ti mismo pensando con el ego y renuncias a él. Entonces puedes unirte al Espíritu Santo. Es como dejar de fumar. Tienes que dejar los cigarrillos para poder respirar aire fresco. Gary, sé algo de eso. Solía fumar 1,5 paquetes al día, 30 cigarrillos diarios. Hace falta tiempo para fumar 30 cigarrillos al día. Lo dejé hace 30 años. Tuve que tomar la decisión. Cuando la mente toma una decisión, puede hacer cualquier cosa. Pasé el síndrome de abstinencia. Es duro.
Hace falta determinación, y entiendo lo que dice sobre renunciar o abandonar el ego. Aún es más duro porque el ego vuelve. Es infatigable, pero no tanto como el Espíritu Santo. De hecho, el curso es incansable a la hora de no hacer concesiones, y por más que el ego lo intente, la respuesta del Espíritu Santo siempre prevalecerá. Pursa. Sí, y el Espíritu Santo lo sabe todo. Cuando ofreces conferencias, ¿dónde hace la gente las colas más largas? Gary. Las más largas son las de quienes quieren hablar con un vidente o que les lean las cartas del tarot. La gente desea que le digan qué hacer y la mayoría formula el mismo tipo de preguntas. ¿Cómo puedo encontrar a mi pareja del alma? ¿Cómo puedo dar con la profesión adecuada para mí? Pursa. Sí, e incluso si reciben una respuesta de un vidente o de un lector de cartas que les funcione, pronto tendrán otra pregunta y tendrán que volver al vidente o al tarotista una y otra vez. Con suerte obtendrán una buena respuesta la mitad de las veces. Pero ¿qué ocurriría si contaran con una fuente de información siempre disponible y que siempre acertara no solo el 50% de las ocasiones o menos? Si se hallaran más en el Espíritu y tuvieran acceso a la inspiración del Espíritu Santo, recibirían de forma constante respuestas que siempre los conducirían a lo mejor para ellos y también para todos los demás. Gary. Tengo muy claro que el Espíritu Santo me ha guiado y que estoy exactamente donde debo estar, aunque no me halle en Hawái como esperaba. Arten. Tienes trabajo que hacer aquí, pero eso no descarta la posibilidad de que vivas en Hawái algún día, al menos parte del año. Gary. Conozco gente que vive una parte del año en Hawái y otra aquí, en la costa oeste, o como algunas personas que están en la política la llaman, la costa de la izquierda. Pero me gustaría mucho vivir en Hawái algún día. Me encanta dar paseos por allí. También es genial caminar por aquí, pero allí el agua está caliente y la brisa nocturna te acaricia la cara incluso en invierno, en lugar de darte un bofetón como en el noreste. La mayor parte de la gente ignora que, aunque aquí suele hacer calor, el mar de California es frío porque el agua baja del norte. En la costa este ocurre lo contrario, pero no me quejo. La gente viene aquí de vacaciones y yo vivo aquí. Los Ángeles, Hollywood, Beverly Hills, Malibú, Santa Mónica, Venice Beach, todos estos sitios están por aquí cerca. Es un lugar estupendo. Podemos llegar al aeropuerto en 20 minutos e ir andando a excelentes restaurantes. Es fantástico. Es una pena que nuestro vecindario, Brentwood, se haya hecho tristemente célebre por el caso de O.J. Simpson. Nota: Cindy y yo vivimos en la misma calle de la escena del crimen del que se acusó a O.J. Los horribles asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman no son típicos en la comunidad de Brentwood, que es tranquila y tiene una baja tasa de delincuencia. Es un lugar donde la gente camina por la calle de noche sin temor. Arten. Recuerda, lo que importa es tu experiencia, no las imágenes que la gente tenga de los lugares ni de ti. Estás deshaciendo el ego. Es un logro. Aportas una auténtica contribución a la humanidad al ayudar a la curación no solo de tu propia mente, sino de la totalidad de la mente. No hay mucha gente en la historia que haya practicado el tipo de perdón que opera desde la causa y no desde el efecto. Se trata de un nuevo desarrollo histórico, con una notable cantidad de personas que lo están practicando ahora. Es posible que no figures en los libros de historia, pero ¿qué más da? La mayor parte de los protagonistas de estos libros fueron guerreros,
Tú y tus lectores son gente de paz. Eso ya es algo. Gary, bueno, desde la perspectiva del curso, se puede decir que eso no es nada. ¿No te parece que eso ya es algo? Ja, ja, ja. Pursa, sí, provocas una risa cada minuto. ¿Qué te dijo Cindy cuando fuiste miembro de un jurado popular? Con Gary nunca hay un momento aburrido. Nota. Me convocaron para ser miembro de un jurado en el Tribunal de Los Ángeles donde habían juzgado a O.J. Llevé una Biblia conmigo. Cuando los fiscales y los abogados de la defensa hacen sus selecciones, cada parte puede excluir a cierto número de posibles miembros del jurado que crean que no serían favorables a su causa. Cuando el fiscal me preguntó si sería capaz de votar culpable si las pruebas lo demostraran, dije que no, con toda sinceridad, y señalé que Jesús dice en la Biblia, no juzguéis y no seráis juzgado. El fiscal objetó mi participación y fui excusado del deber de ser jurado. Esto no pareció agradarle al juez, pero por suerte para mí, no me imputó por desacato. Gary, ¿cómo decía la cita? Sé fiel a ti mismo, pero la mayor parte de la gente no sabe cómo sigue, y debes seguir como la noche sigue al día. Por tanto, no puedes ser falso con ningún hombre. ¿Sabíais que estas palabras fueron escritas por William Tecumseh Shakespeare? Arten, ¿sabes lo que significan? Gary, claro, hablan de la necesidad de ser congruente. De hecho, el propio curso dice, espera, es en el manual para el maestro, que honestidad en realidad significa congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada ni con nadie. Hago muchos chistes con J. Le digo, oye, ¿por qué no pones el listón un poco más alto? Su congruencia fue perfecta. Yo creo que aún me falta un poco de práctica. Pero no pasa nada. No tengo nada mejor que hacer. Pursa. No, no lo tienes. Deshacer el ego y compartir la verdad del curso con los demás es lo máximo a lo que puedes aspirar. Por eso seguimos viniendo a verte, o a que tú nos veas. El propósito de esta serie de visitas, como el de la segunda serie, es continuar y acelerar el deshacimiento del ego en ti y en otros. Ese es también el objetivo de tus talleres. Sí, cuando hablamos contigo, a veces repetimos cosas, pues es necesario para aprender el curso y que cale dentro. Pero aún así, no lo hará si no haces tu trabajo de perdón. En cualquier caso, la repetición es vital. Se ha dicho que el texto de un curso de milagros son 6 páginas repetidas de 100 maneras distintas. Gary, para ser estadísticamente preciso, serían 6 páginas repetidas de 111 maneras distintas. Pursa. Arten, ¿deberíamos decir algo o solo mirarlo fijamente? Arten, limitémonos a mirarlo fijamente. Nota, 30 segundos después. Pursa. La repetición parece existir en el tiempo, pero si se repite el mensaje correcto, deshace el tiempo. El tiempo, como el espacio, solo es una idea de separación. Tienes diferentes tiempos y diferentes lugares. Sin embargo, eso no existe. Todo en el mundo, de tiempo y espacio, está basado en la separación. Todo tiene un comienzo y un final, un borde o límite.
No te dejes engañar por la sensación impresionante que te produce el universo. No te decimos que no disfrutes de él, pero no lo hagas real. Gary: entiendo, cuando voy al cine, sé que no es real, pero eso no me impide disfrutarlo. Con esta película pasa lo mismo. Saber que no es verdad no impide que te lo pases bien. He sido músico toda mi vida y ahora disfruto más que nunca de escuchar música. Acabamos de ir a ver a los Eagles en el Hollywood Bowl y lo hemos pasado sensacional. Pursa: en realidad, si deshaces el ego, disfrutarás más de la vida, no menos, porque habrá menos culpa inconsciente en tu mente. Si te sientes menos culpable, disfrutas más de todo, y me refiero a todo. Recuérdalo siempre, pasárselo bien no va en contra de las reglas. J, María, Tadeo, Isa y yo, Esteban, Felipe e incluso Pedro, solíamos ir a la ciudad y nos reíamos tan sonoramente que la gente pensaba que estábamos borrachos. Pero no era así. A veces algunos nos animábamos un poco, bebíamos vino. Pero el agua potable no abundaba. Era habitual que la gente muriera por beber agua o tomar alimentos en mal estado. Gary: suena como una existencia muy lúgubre. Arten: si tu felicidad dependía de las circunstancias, por lo general la existencia en aquel tiempo era bastante sombría, a menos que pertenecieras a la realeza. La gente de nuestros días vive mejor que la realeza de entonces, pero no lo valora. Lo que te muestra que los juguetes del mundo no hacen verdaderamente felices a las personas. Pueden atraerlas un tiempo, pero esta atracción siempre se acaba. Aún así, si deshaces la culpa en tu mente, puedes estar alegre y sufrirás menos. Recuerda, y en esto no se puede insistir demasiado, el curso dice: la mente que está libre de culpa no puede sufrir.